Es para abajo, ok. Entonces, bueno, para explicarles un poco qué son las algas marinas, bueno, son organismos muy sencillos, dependen directamente del agua, producen alimentos, no solo, o sea, todos los organismos marinos, la base de los organismos marinos dependen de estos organismos, y una de las características principales es que producen oxígeno, o sea, son fotosintéticos, es como el equivalente de los árboles en tierra, básicamente en el mar. Y vamos a encontrar en las algas marinas tres grupos principales, que son las algas rojas, las algas verdes y las algas pardas, y como ustedes pueden ver, cada una se diferencia por sus pigmentos, por sus colores. Entonces las algas rojas van a tender a ser rojas, las verdes verdes y las pardas de color un tono marrón, etcétera. Entonces, cuando hicimos una recopilación de especies del área de conservación Guanacaste, nosotros encontramos que habían 27 especies reportadas para esta zona, en literatura de los años 50, de los años 60, etcétera. En Costa Rica actualmente hay 232 especies de macroalgas marinas reportadas en todo el Pacífico, desde el norte hasta el sur. Y entonces encontramos que en esta zona el solo representa el 7% de la biodiversidad de Costa Rica. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con el proyecto Biomarker, Jeffrey les acaba de comentar, empezamos a hacer muestreos en diferentes lugares, en este momento tenemos recorridos en 33 sitios del área de conservación y estamos colectando desde la zona rocosa hasta las profundidades de 30 metros de profundidad, hasta ahí hemos llegado para colectar diferentes tipos de algas. Y entonces buscamos algas en los arrecifes rocosos, en los arrecifes coralinos, en los bosques de sargassum, que aquí es un único lugar donde podemos encontrar bosques de sargassum muy grandes que no se dan en el resto del país, y en fondos arenosos, que también esto es muy importante, todas las zonas más profundas tienen muchísimas zonas arenosas donde hay una gran cantidad de algas muy particulares de esta región. Entonces, en total recopilamos 580 individuos, hemos recopilado 580 individuos. De lo que más hemos recolectado son algas rojas y vean las verdes y las pardas un poquito menos, pero considerablemente también se ha hecho un esfuerzo bastante grande. Y entonces ya tenemos un número más o menos de cuántas algas ahora sí tenemos en la zona, ¿verdad? Y entonces hemos llegado a 139 especies solo en el ACG. Y otra vez mucho más rojas que verdes y pardas. Entonces, ¿cuál es ese siguiente paso? Bueno, lo que queremos es trabajar un poco con algas y humanos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a transportar esta información hacia las comunidades? Este es Ricardo Radulovic, que él ya falleció, fue profesor de la Universidad de Costa Rica. Él tenía un sueño de que las algas de este país tuvieran un uso potencial. Entonces, bueno, de esos 139 especies, yo estuve trabajando con Ricardo al inicio, teníamos un proyecto, desafortunadamente él fallece, me toca atajar ese proyecto y entonces empezamos ahí poco a poco a ver qué íbamos a hacer con este tema. Entonces, bueno, de esta lista de 139 especies, nosotras sacamos que hay 32 especies con potencial de uso en el área de conservación. Y esto lo que hemos hecho es, bueno, mi estudiante de maestría que está aquí, Mariana Viales, ella hizo toda una revisión bibliográfica de todo lo que se ha hecho en el mundo sobre este tema, sacamos géneros, especies que podrían tener ese potencial y en este momento tenemos 5 especies en investigación aproximadamente. Entonces, bueno, ¿para qué podrían servir? Alimentación, ¿verdad? Un poco como espesantes, de hecho todos aquí consumimos algas, en los yogur, en los helados, constantemente ustedes están comiendo algas siempre, entonces ahí podría ser una utilización económica que se le puede dar a esto. En el ACG encontramos Gracilaria y Gracilariopsis que podrían tener potencial de uso para esto, son dos géneros que hemos encontrado acá, estamos trabajando con Gracilaria principalmente. Alimentos, otra vez, beneficios, aquí tenemos un montón de beneficios de estas cosas, hay toda la parte gourmet, ¿verdad? Ensaladas, los hoteles que hay tanto en esta zona que podrían tener pues interés en estos productos. Y acá estamos investigando codium y ulva, que son dos cosas que tenemos aquí en la zona que saben rico, la ulva sabe bastante bien en ensaladas, etcétera, entonces son dos géneros que podríamos utilizar acá. En agricultura,
Bueno, este país obviamente es un lugar con potencial de agricultura, entonces bueno, el sargassum, que es una de las cosas que aquí tenemos, se utiliza mucho como fertilizante, como suplemento alimenticio en ganado, bactericidas y plaguicidas. Y entonces, bueno, estamos estudiando el sargassum. De hecho, la tesis de Mariana es específicamente con sargassum, entender cómo es la reproducción de sargassum, cómo es ese ciclo de vida de estos organismos, para poder entender el ciclo de vida y una vez con eso entender cómo después podemos cultivarlas o llegar a un proceso de acuicultura. Entonces, bueno, lo que hicimos el año pasado, empezamos a trabajar con una ONG que se llama Ocean Oasis, que ellos están muy interesados en desarrollar este tema. Con CESEMAR, un poco el año pasado tuvimos algunas charlas en Coajiniquil para educar a la gente sobre este tema, y con el ASOPAR, que es la Asociación de Pescadores del Jobo. Entonces, bueno, hemos estado haciendo algunos experimentos y de una vez les digo, no nos ha funcionado mucho. O sea, es algo tan nuevo y tan diferente que hemos tenido un montón de problemas. Pusimos las jaulas en un lugar, no nos funcionó, se nos llenó todo de cianobacterias, se nos murió todo absolutamente, nos mudamos de ahí, nos fuimos a otro lado, tampoco nos ha funcionado. Pero lo importante de esto es que estamos probando, ¿verdad? Constantemente es una prueba y error. En Costa Rica no hay ejemplos de cómo hacer esto, y aunque uno tenga ejemplos en otros lugares, uno trata, y en particular aquí en Guanacaste, las zonas de afloramiento, como nos contó Hugo, Eric y todo el mundo, ¿verdad? Es complejo, pero estamos tratando y ya tenemos algunos resultados muy importantes, ¿verdad? Sobre los ciclos de vida, sobre la parte biológica central, para después pasar a hacer un poco más allá, hablar sobre un poco más allá en este tema. Entonces, bueno, aquí les queda mi contacto y muchísimas gracias.